Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Seguimos aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, hoy, día de uno de los apóstoles que nos ha transmitido la vida y enseñanza de Jesús, San Mateo. Y nos acompaña hoy Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, Padre. A que te da devoción este Evangelio de hoy. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Sí, sobre todo esa capacidad de San Mateo de decir sí, instantáneamente. Decir sí a ese sígueme de alguien que de repente le cambia la vida. Siempre esto me recuerda pues un momento de mi vida sacerdotal inicial, cuando llevaba unas semanitas de sacerdote. Fui destinado a un pueblo que saludo a los oyentes, la Puebla de Montalbán. Siempre ese primer destino lo recuerdas con especial cariño. Y bueno, pues no había habido sacerdote joven en mucho tiempo, prácticamente poquísimos jóvenes participaban en la iglesia. Entonces, bueno, con los pocos que había, convocamos una reunión en un patio de una ermita de allí, el Cristo, y los más optimistas me decían, a ver si vienen 8, 10, 12, se presentaron más de 100 jóvenes. Fue realmente impresionante. Cuando el año siguiente conmemoramos el inicio de aquel grupo juvenil, que por supuesto luego no se quedaron tantos como pasa siempre, pero bueno, fue un grupo que estuvo, gracias a Dios, pues que fue trabajando mucho y en ese formarse, en esa evangelización. Pues cuando recordamos qué día habíamos empezado, había sido hoy, 21 de septiembre del 87. Entonces leímos el Evangelio y nos dimos cuenta que era lo que había ocurrido, que muchos acudieron a ese banquete que Mateo había ofrecido. Muchos habían escuchado esa palabra que Mateo recibió de Jesús, sígueme, y habían escuchado ese consolador mensaje de Cristo. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pues no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y esto es muy importante para nosotros, porque lo he visto luego tantas veces en mi vida sacerdotal, que mucha gente dice, oh, sí, a mí me gustaría, esto es muy bonito, pero es demasiado para mí, yo no sirvo para esto, yo soy incapaz, yo soy pecador, yo soy débil. Bueno, pues venga, vete a la iglesia, ven, vamos a empezar a confesar, no, es que estoy mal, pues por eso mismo, como uno dice, ¿estás mal o sí? Llamamos al médico, no, ya iré a verle cuando esté yo bueno. Hombre, no, los médicos te vienen a ver cuando tú estás enfermo. Pues si estás enfermo, claro que estás enfermo, tú y yo, todos estamos enfermos de egoísmo, de soberbia, de ira, de tantas cosas que nos van haciendo daño, pero hay un médico capaz de curarnos. Es verdad que normalmente lo hace de una manera progresiva, hay que tener paciencia. No se aprende a tocar el piano o la guitarra en 3 días. Inglés sin esfuerzo, guitarra sin esfuerzo. Bueno, será con menos esfuerzo, pero siempre hay esfuerzo. Pero con la gracia de Dios es posible. Por eso una llamada nos hace el Evangelio de hoy, nos hace Jesús, a no desanimarnos, a no pensar que por ser débiles, que por ser pecadores, esto no es para mí, no es verdad. Llamados a la santidad, niños, jóvenes, matrimonios, religiosos, sacerdotes, personas mayores, ay, se me ha ido la vida. Bueno, pues aprovecha estos años de tu vida que te quedan, ofrécela, estamos a tiempo. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Esa vida pública de Jesús que estamos resumiendo ahora en el Catecismo nos enseña cómo le seguían muchas veces más los más pecadores, publicanos, prostitutas, que los que ya se creían que eran muy buenos. Así que nada, todo el mundo está llamado a seguir a Jesucristo, como lo siguió. Y es así, desde jovencita, esta joven cuya vida nos contaba el padre José Julio y que estamos también resumiendo estos días nosotros en esta primera sección testimonial. María Elena. Concluimos hoy de contar los rasgos de la vida de esta joven bilbaína.
Hemos estado en días pasados resumiendo estas palabras que escribió hace ya bastantes años el padre José Julio Martínez, recogiendo a su vez los testimonios sobre esta joven bilbaína, María Elena Vivanco, que nacida en 1953 en Bilbao, moría en el 72 en el hospital de Basurto. Una vida joven, ofrecida a Dios, con amor, con alegría y consumada en la cruz, porque tuvo un cáncer que llevó heroicamente. Terminamos hoy estos rasgos precisamente viendo cómo vivió esa enfermedad. Escribía el padre José Julio: no hay redención sin efusión de sangre, es una expresión que aparece en la carta a los hebreos. Por el camino del Calvario avanzan los asociados a la obra salvadora de Jesús, y María Elena intuyó pronto que ese sería su camino. Cuando solo tenía 13 años, tenemos estos apuntes suyos: Jesús, si me dieras un cáncer, me costaría, pero lo acepto. Y aceptó el Señor, que tenía para María Elena designios de santidad, pero antes de la consumación sacrificial, María Elena sacó tiempo para hacer estudios y prácticas de enfermería en el hospital de Basurto, movida por su amor a la cruz, en la cual preveía que ella misma sería clavada. Sirve a los enfermos, los alegra con sus cantos, y llegadas las horas de la reflexión escribe: esto es muy duro, más de lo que yo me había creído, pero estoy contenta, dando algo de mí a los demás. Le había resultado duro convivir con el dolor de los demás por su sensibilidad. Cuánto más duro le resultará el dolor propio causado por tentaciones interiores, incluso de blasfemar, y por la desolación espiritual. Llamativo esto que pasa en la vida de los santos y de estos santos del día a día, que cuando el Señor quiere purificar a una persona no solo permite ese dolor físico, sino que muchas veces están esas situaciones espirituales duras, ¿no? Como las que tuvo también la Madre Teresa de Calcuta, esa desolación, esas tentaciones que uno le parece como que rechaza a Dios, nada más lejos de la realidad, pero es la impresión que uno tiene. Escribía una profesora suya, 2 años antes de morir: lucho con toda mi alma, llamo a Dios con todo mi corazón. Yo pedía al Señor sufrimientos en abundancia para más asemejarme a Él, pero nunca pensé que iba a ser tanto. Pero María Elena no se acobarda. Deseo aceptar a Dios, sí. Al aceptarle a Él, acepto el dolor. Estoy dispuesta a todo. En aquel todo estaba incluido el cáncer, previsto desde niña. Llegó con un cortejo de intervención quirúrgica, mucho sufrimiento, rasgos de heroísmo, y culminó cuando 8 días antes de morir dijo a su madre: ir al hospital es lo más duro que Dios puede pedirme. Dios se lo pidió, pero María Elena, con el crucifijo en la mano y la sonrisa en los labios, salió de casa en una ambulancia para no volver, sino ya muerta. Una vez en la cima de su calvario pide una estampa para escribir el todo está cumplido. Pero le faltan las fuerzas, suplica a su madre, y ésta escribe al dictado de María Elena: Señor, dispón de mí. Ahí está expresada la ilusión de esa vida juvenil que en amor a la Virgen Madre se entrega a Jesús Redentor para colaborar a la salvación de las almas. Magnífica lección para jóvenes y mayores. Se publicó poco después de su muerte un folleto, y fijaos lo que son las cosas, igual que hoy día muchas veces nos llegan ecos de que los programas y los testimonios que se emiten por la radio pues son instrumento muchas veces de conversión, de acercamiento a Dios. Pues también el padre José Julio recibió un testimonio de una mujer que, al haber leído ese folleto sobre María Elena, escribió lo siguiente. Era una muchacha de 17 años, según me escribe ella misma, decía el padre, que se sintió tan desilusionada de la vida, tan vacía espiritualmente, que intentó el suicidio. Y justamente por unos minutos lograron salvarle la vida. Llegó a sus manos esta historia de María Elena, mensajera de alegría, en juventud radiante y consumada en la cruz, con tanta generosidad que desde los 13 años aceptó el cáncer. Esta lectura transformó a la joven, que quiso ser toda para Dios
y gastar su vida en bien de los demás. Ya no me siento vacía ni desilusionada, escribió. Pues vamos a pedir al Señor que tantos ejemplos y testimonios que tenemos en la Iglesia, pues muchos de ellos muy conocidos, canonizados en los altares, como hemos tenido recientemente, constantemente estamos viendo, recibiendo nuevos ejemplos de santidad canonizada, pero son muchos más los no canonizados y que muchas veces ni conocemos, pero los tenemos ahí, a nuestro lado, junto a nosotros. Sí, hay mal en el mundo, pero hay mucho bien. Pero ya sabéis, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que está creciendo. Señor, danos a todos deseo de santidad. Cristina, seguro que tú también en tu entorno pues ves personas que quieren ser santas en el día a día, ¿verdad? Pues la verdad es que muchas veces nos pasan desapercibidas las cosas positivas, ¿no? en este mundo, pero estas cosas que nos cuenta Padre nos ayudan a darnos cuenta de que sí, que tenemos gente a nuestro alrededor que lucha heroicamente por la santidad. Una santidad a la que estamos llamados todos, y no vale decir, ay, yo es que soy muy débil, pues San Mateo no creo que fuera mucho mejor, ¿verdad? Y sin embargo, pues mira, apóstol, mártir y evangelista. Es el evangelista que más nos relata las palabras de Jesús, el evangelista que nos lo muestra como el Mesías, como el nuevo Moisés. Pues bien, vamos a ver este Jesús, este Mesías, este Salvador, este Hijo de Dios hecho hombre. Hemos estado viendo un poquito el resumen que hace el Catecismo de los misterios de su vida, de su infancia, de su vida oculta, de su vida pública. Lo hemos ido viendo con detalle y ahora estábamos viendo ya los números de resumen de todo este apartado. Ayer comenzábamos en el 561, llegamos al 564, todo lo relativo a la vida oculta, pero vamos ya a partir del número 565 a ver cómo resume el Catecismo lo que hemos visto sobre la vida pública. Así que cogemos Catecismo, número Capicúa 565. Desde el comienzo de su vida pública, en su bautismo, Jesús es el siervo enteramente consagrado a la obra redentora que llevará a cabo en el bautismo de su pasión. Desde el comienzo de su vida pública en su bautismo. Recordamos ese momento que celebramos como fiesta que concluye el tiempo litúrgico de Navidad, ese bautismo de Jesús, que es también una epifanía de quién es ese niño cuyo nacimiento habíamos celebrado en Navidad. Es el que van a adorar los magos, fiesta de la Epifanía por excelencia, pero es también el que 30 años después el Padre nos presenta, digamos así, en sociedad. Mirad, este es mi Hijo amado, escuchadle. Y luego también va a haber otra escena de Epifanía en su primer milagro, en las bodas de Caná. Los discípulos creyeron en él. Se nos dice cuando Jesús convirtió el agua en vino. Pero además de ser una epifanía, de ser presentado como el Hijo, como el enviado del Padre, se nos ha dicho aquí Jesús es el siervo, entre comillas siervo y con mayúsculas. ¿Por qué? Porque aquí se está haciendo alusión a un término mesiánico, uno de los muchos textos que iban anunciando el Mesías. Sabéis que lo hemos ido viendo, ¿no? El Antiguo Testamento, pues todo él en el fondo está lleno de flechas que apuntan al Mesías, pero desde distintas direcciones. Va a ser el descendiente del rey David, el hijo de David. Es un título mesiánico, como le llama el ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, porque va a ser rey. Y tú eres rey, sí, tú lo has dicho, yo soy rey. Rey de paz y de amor, pero rey, descendiente de David. Pero es también el sumo sacerdote, el verdadero sacerdote, es el verdadero profeta, el nuevo Moisés. Pero es también el siervo de Yahvé. Y esto aparece en Isaías 52, 53, sobre todo los cánticos del siervo de Yahvé. Ese hombre que va a cargar en sí las culpas, los pecados de todos los hombres. Es el texto impresionante que leemos la tarde de Viernes Santo. La Iglesia todos los años lee ese capítulo 53 de Isaías en un silencio sobrecogedor, porque bien se ha dicho que es el quinto evangelio, es
una profecía de la pasión impresionante que se cumple plenamente en Jesús, el siervo que asume mis pecados, nuestros pecados, el siervo enteramente consagrado a la obra redentora. Toda la humanidad se había separado de Dios. Dios podría haber hecho un camino, bueno, pues una amnistía general, os perdono, pero hubiera sido de alguna manera algo humillante. No, nos va a dar la oportunidad de que sea un miembro de la humanidad, la propia humanidad, la que se salve, la que se redima. Pero ¿cómo podemos los hombres redimirnos de un pecado que tiene una gravedad infinita? Pues si hay un hombre que puede representarnos a todos, ¿cómo puede ser? Si ese hombre es una persona divina, entonces sí. Esa persona divina asume nuestra humanidad. Es ese misterio impresionante de la encarnación, Dios y hombre, Mesías, Redentor, siervo y Señor. El texto que comentamos mucho cuando empezamos a ver los textos bíblicos sobre Jesucristo, texto fundamental, Filipenses 2, a pesar de su condición divina, no se aferró a esa divinidad, sino que se despojó, se rebajó, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pues eso está ya anticipado en ese bautismo, porque además no os olvidéis que ahí hay también una humillación, dado que quien se acercaba a ser bautizado por ese bautismo simbólico de preparación al Mesías, de conversión, ¿quiénes se acercaban? Los pecadores, y Jesús se pone en la fila de los pecadores como uno más. No tiene espíritu de excepción, no dice, apartaos, que yo soy aquí el Mesías, no, como uno más. Y de repente Juan Bautista levanta la vista y dice, pero si es aquel al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias, no, yo no te puedo bautizar a ti, eres tú el que me tiene que bautizar a mí, calla, cumplamos toda justicia, le dice Jesús. Y todo eso está también anticipando el bautismo, entre comillas, de su pasión, bautizar, ser sumergido. Jesús se va a sumergir en su muerte, en su pasión. Ese entrar en el agua era un símbolo de que iba a entrar en el sepulcro, de que iba a morir, y el salir del agua era un símbolo de la resurrección. Escena que comentamos con calma en su momento, que aquí nos resume el Catecismo en el número 565. Pero estamos viendo también cómo el Yucat, como el Catecismo que se preparó para jóvenes y que se regaló, el Papa Benedicto XVI lo ofreció en la JMJ de Madrid, precisamente 2011, como también nos va resumiendo y comentando y a veces ampliando con textos pues muy sugerentes estas escenas. Y vamos por ello, Cristina, a leer en el Yucat el número 87, que nos habla precisamente de este bautismo de Jesús. ¿Por qué Jesús se dejó bautizar por Juan aunque no tenía pecado? Bautizar significa sumergir. En su bautismo Jesús se sumergió en la historia de pecado de toda la humanidad. Con ello instituyó un signo. Para redimirnos de nuestros pecados sería sumergido un día en la muerte, pero por el poder de su Padre sería despertado de nuevo a la vida. Así que lo primero que nos dice el Yucat es esto que os estaba comentando, que bautizar significa sumergir. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, viene a ser yo te sumerjo, yo te meto ahí en la Trinidad, yo te quiero empapar de Dios, que te llenes de Dios. Y en su bautismo Jesús se sumergió. ¿Él en qué? Él ya era Dios. Él lo que se sumerge es en nosotros, es en la humanidad y en la historia de pecado de toda la humanidad, como si fuera un pecador más. Se pone ahí para llevar sobre sí nuestros pecados y poder repararlos. Por todos nuestros miles de millones de noes, Jesús va a decir un sí de valor infinito que va a compensar sobreabundantemente todos nuestros pecados, por todos nuestros noes, nuestras desobediencias, desde el pecado original hasta el último pecado de la historia. El sí de Jesús, sí, Padre, hágase tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa obediencia del hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, repara nuestros pecados. Para redimirnos de nuestros pecados sería sumergido un día en la muerte, pero por el poder de su Padre sería despertado de nuevo a la vida. Y sigue el Yucat ampliando esta explicación en el texto de este número 87. Los pecadores, soldados, prostitutas, publicanos, salían al encuentro de Juan el Bautista, porque buscaban el bautismo de conversión para perdón de los pecados. En realidad, Jesús no necesitaba este bautismo, pues él no tenía pecado.
El hecho de que se sometiera a este bautismo nos demuestra dos cosas. Jesús toma sobre sí nuestros pecados. Jesús ve su bautismo como anticipación de su pasión y su resurrección. Ante este gesto de su disponibilidad a morir por nosotros, se abre el cielo. Tú eres mi Hijo, el amado. Una explicación bien bella que nos da aquí el Yucat. Los pecadores, esos soldados a los que Juan dice, a cada uno va dando un consejo, si lo leéis en los sinópticos, las prostitutas, los publicanos, salían al encuentro de Juan el Bautista porque buscaban el bautismo de conversión para perdón de los pecados. Bien, eso no lo necesitaba Jesús, él no tenía pecado, pero nos ha dicho el Yucat que con ese bautismo Jesús nos está mostrando dos cosas. Una, la que decíamos antes, que toma sobre sí nuestros pecados. Él no tiene pecado personal, pero es que él va como cabeza de la humanidad. Entonces asume mis pecados, todos mis malos pensamientos, deseos, acciones, toda la humanidad que ha usado mal pues sus manos, sus pies, sus ojos, todo eso está ahí en ese cuerpo de Cristo, en esa humanidad, en ese pensamiento, lo asume para redimirlo, para purificarlo. En segundo lugar dice, Jesús ve su bautismo como anticipación de su pasión y resurrección. Ese entrar en el agua y salir de ella representa que va a bajar al sepulcro, pero va a resucitar. Y precisamente cuando uno se humilla, el que se humilla será ensalzado. Bueno, pues esto se cumple en primer lugar a Jesús. Ante ese gesto de humillación, de ponerse ahí a la fila de los pecadores, hay una exaltación. Se oye la voz del Padre, se abre el cielo. Tú eres mi Hijo, el amado. También para nosotros es el camino para comunicarnos con Dios. Yo quiero avanzar en la oración. Bueno, pues humildad. No vas a conquistar a Dios por métodos orientalistas de autodominio y a ver si yo me concentro, entonces ya tengo a Dios, que no va por ahí la cosa, que va por un camino de humildad, de invocación al Señor. Y la edición española del Yucat añade unas citas marginales muy interesantes, y aquí viene una de Gertrude von Lefort, una escritora alemana, que murió en el 1971, y que decía lo siguiente: entre los pecadores y los justos hay comunión, porque en realidad no hay ni un solo justo. Muy sugerente esta idea. Entre pecadores y justos, en realidad, pues dice, si estamos unidos, ¿por qué? Pues porque es que no hay ningún justo. Ya se entiende que se exceptúa, aparte de nuestro Señor, a la Virgen María y seguramente a San José, que tampoco tendría ningún pecado, pero todos los demás, todos somos pecadores, en mayor o menor medida. Y si no lo somos más es porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, con lo cual todos estamos en el fondo en el mismo grupo. Entre los pecadores y justos hay comunión, porque en realidad no hay ni un solo justo, plenamente justo, se entiende, ¿no? Y esto, por cierto, tiene una aplicación a la confesión. Hay veces, muchísimas personas les cuesta confesar porque dicen, claro, es que entonces va a pensar el sacerdote, va a darse cuenta de cómo soy yo de verdad, ¿no? Entonces, qué vergüenza, ¿no? Se va a enterar de esto, de lo otro. Eso presupone, pues como que los hombres nos dividimos en justos y pecadores, ¿verdad? Entonces yo al confesar, el sacerdote, en vez de ver yo soy justo, yo soy bueno, va a decir, este es pecador. Pues no es así. Los hombres no nos dividimos en pecadores y no pecadores, sino pecadores que no lo reconocen, y que no lo manifiestan, y pecadores que sí lo reconocen y lo manifiestan. Con lo cual, cuando uno se confiesa, el sacerdote no dice, anda, este es de los pecadores, sino este es de los pecadores, como yo, que es humilde y lo reconoce. Y entonces piensas bien, porque que somos pecadores ya lo sabemos todos. Y no nos asustamos de nada, y todos somos capaces de todo. Por eso nunca os dejéis llevar de esa tentación de ahí, no, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Pero qué va a pensar? Pues ya sabemos que todos somos débiles y solo Dios nos puede juzgar. Todos somos pecadores, pero todos hemos sido redimidos por Jesucristo. Bien, pues este es lo que nos dice, lo que el resumen que nos hace el catecismo de esta escena tan importante, porque es, digamos, ese inicio público de la vida pública de Jesús, aunque luego pues está esos 40 días de desierto. ¿Y qué va a pasar en el desierto? Pues es lo que nos dice a continuación, lo que resume el número 566 del Catecismo. Nos va a hablar de Jesús en el desierto y de otra situación muy importante para nuestra vida y que el propio Jesús también quiso asumir, la tentación. Leemos el 566.
La tentación en el desierto muestra a Jesús, humilde Mesías que triunfa de Satanás mediante su total adhesión al designio de salvación querido por el Padre. El Hijo de Dios, al asumir nuestra vida, al pasar todas las etapas que hemos ido viendo, pues ese nacimiento, esa infancia, esa juventud, también va a querer participar por experiencia de la tentación. Esto ya en su momento, claro, lo matizamos, aquí ya no es el momento, ahora solo es el resumen, pero sí, 2 palabras de que tenemos que distinguir lo que nos viene de dentro de nosotros mismos, porque nuestra naturaleza está herida por el pecado original, entonces inclinaciones malas, esas no las tenía Jesús, evidentemente, su naturaleza no está herida por el pecado. Pero luego está lo que nos viene de fuera, y eso sí que lo recibía el Señor. Las influencias negativas de fuera, como hombre, las recibía, y de fuera incluye no solo el mundo humano, sino incluye ese mundo diabólico. Entonces el demonio tienta, y además, pues también lo hemos comentado una vez, cuando uno está muy metido en el mundo y simplemente se deja llevar de sus malas pasiones, pues no hace falta que el demonio tiente mucho. Ya dice esto, ya se tientan solos a sí mismos en los ambientes mundanos. Pero en cambio, el demonio se emplea a fondo con los santos. Cuando dice, este ya está muy espiritual, este no le tienta ya el comer, el beber, no, este hay que liarle de otra forma. Este hay que tentarle bajo capa de bien. Entonces, cuando una persona va avanzando en la vida espiritual, entonces ya el demonio usa sus artes inteligentes. Entonces tienta bajo capa de bien, no le va a proponer, nos imaginamos a la Madre Teresa que le propusiera, emborráchate, pues no creo que consiguiera mucho. Pero en cambio podría a lo mejor tentarla a decir, oye, pues haz más penitencia y todo eso, a lo mejor, y mucha oración, y a lo mejor se va apartando de su vocación, no, ahora tú reza, y los pobres ya otro día, a cada uno nos lía de alguna manera, lo intenta al menos. Bueno, pues también intentó liar al Señor, ¿cómo? Diciéndole, sí, tú vienes a salvar a los hombres muy bien, pero hazlo de otra forma. En vez de por un camino de sufrimiento, pues tú conviertes las piedras en panes, te tiras del alero del templo y no te va a pasar nada. Entonces la gente dirá, fíjate, es el Mesías, qué maravilla. O pues me adoras a mí, yo te doy todo el dominio del mundo, ¿verdad? Entonces lo que le propone son formas de realizar su misión que no son las que estaban en el plan del propio Señor como Hijo de Dios, del Padre, del Espíritu Santo, formas que evitan la cruz. Esa es la tentación. Bueno, pues el Señor quiso también en su humildad recibir la tentación. Entonces, si el Señor fue tentado, pues no nos extrañemos de que lo seamos nosotros. Acabamos de leer ese testimonio de esa chica que también en su enfermedad tenía también tentaciones interiores, incluso le venían como pensamientos de blasfemia. Hay personas escrupulosas que les pasa esto a las pobres mucho, ¿no? Que justo están rezando o van a comulgar y le vienen unos pensamientos, pues ahí no está el Señor, dudas de fe, o incluso barbaridades, blasfemias, entonces se agobian y, Padre, he comulgado en pecado, ¿por qué? Porque me ha venido eso. Bueno, pero usted quería ese pensamiento, no, yo que voy a querer, pues entonces ¿dónde está el pecado? Venir nos vienen a todos nos vienen cosas de fuera. El pecado no es que nos vengan. Es como si un perro está ahí ladrando y me molesta, pero bueno, yo quiero eso, no, está ahí ladrando, ¿qué vamos a hacer? Pues el demonio nos tienta y nos vienen ideas absurdas y a ver si le cae un rayo, pero entonces usted ahora lo mataría. Yo, no, por Dios. Bueno, pues ya está. Eso son tonterías que nos vienen, bien sea de nuestra imaginación, del subconsciente o del propio demonio, que existe y actúa. Existe y actúa. La tentación la tuvo el propio Señor, recibió esas influencias de fuera y las recibimos nosotros. Y hay que recordar que en el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, decimos no nos dejes caer en la tentación. Por tanto, no nos asustemos, no pensemos que somos malísimos, es que estoy en pecado porque me vienen unas cosas horrorosas. Bueno, pues ya hemos recordado que a los santos les ha venido de épocas que les parecía que no creían en Dios. Bueno, pues les parecía, y mientras no paraban de rezar y de hacer obras buenas, se ve que sí que creían, ¿no? Pero nos vienen esas tentaciones. El Señor las tuvo. Así que no nos desanimemos, seamos conscientes de que con el Señor podemos vencer la tentación como Él mismo la venció. Él la venció para darnos a nosotros la gracia de vencerla a su vez. Vamos a pedírselo al Señor, que nunca nos desanimemos, que nunca pensemos que lo que nos pide supera nuestras fuerzas.
Realmente con el Señor nada es imposible, todo es posible para Dios, nada es imposible para ti. Se lo pedimos al Señor, esta certeza en su seguimiento. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, porque tengo miedo. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Nada es imposible para ti. El Hijo de Dios hecho hombre se sometió a la tentación, la venció y nos da la gracia de vencerla también nosotros. No nos dejes caer en la tentación. Vamos a ver, Cristina, cómo esto que aquí nos ha resumido el Catecismo, a su vez lo explica el Yucat. Para ello vamos al número 88, que se pregunta: ¿por qué fue tentado Jesús? ¿Acaso podía ser tentado realmente? ¿Y qué responde? A la verdadera humanidad de Jesús pertenece la posibilidad de ser tentado, pues en Jesús no tenemos un Salvador incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Así pues, sí, claro que podía ser tentado realmente. No tenía, decíamos antes, esa tentación, digamos, interior de una humanidad que tiende desde dentro al pecado, al egoísmo, a la soberbia, como nos pasa a nosotros, por el pecado original y los malos rastros que han dejado en nosotros nuestra historia de pecado. Eso no, pero sí la tentación que viene de fuera.
su humanidad, podía ser tentada y lo fue. Lo fue ahí y lo fue en más ocasiones, ciertamente en Getsemaní. Getsemaní es un momento durísimo de tentación, de mira, el Padre te ha abandonado, tú no vas a poder con esto, los hombres no se van a salvar porque tú hagas esto, en la cruz se va a sentir solo, va a rezar ese salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que, y aquí viene una cita preciosa y fundamental que el Yucat nos pone de la carta a los Hebreos, Hebreos 4:15, diciendo que Jesús es un Salvador que no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Sin pecado. Es que el pecado no es propio de la humanidad, de por sí. Es decir, no por ser hombres somos pecadores en sí mismos. De hecho, el hombre fue creado sin pecado, fue creado en gracia. Es algo que ya metemos nosotros en nuestra historia, pero de por sí no corresponde a la naturaleza humana el ser pecador. Entonces, cuando el Hijo de Dios se hace hombre en todo, igual a nosotros, pero claro, sin pecado, porque eso no es algo del ser hombre, sino algo que hemos puesto nosotros en el mal uso de nuestra libertad. Pero aquí lo bonito es que ha sido probado en todo como nosotros. Por eso cuando a veces decimos, claro, muy fácil, pero claro, aquí yo sufriendo y, oiga, que Dios ha sufrido igual que usted. Y ha experimentado también la tristeza y la soledad y la traición y el dolor. Bueno, pero era Dios, sí, era Dios, y eso no quita para nada que su humanidad sufría precisamente por ser Dios más, porque tiene una sensibilidad, una humanidad, una perfección tal que en su sensibilidad podía sufrir espiritualmente más que tú y que yo. Por tanto, en todo como nosotros, él ha pasado por el dolor, por esa traición de ver cómo amigos suyos le fallan, y ha pasado por la tentación. Bueno, si el Señor ha sido tentado, pues no nos extrañe serlo nosotros, no pasa nada. Santa Teresa decía que incluso debíamos alegrarnos. Dice, hombre, precisamente luchando con las tentaciones como avanzamos, y ella ponía el ejemplo de los ejércitos de su época, ejércitos profesionales que iban a los tercios, porque claro, les pagaban, y dice que si hay más batallas, pues más trabajo que tenemos y más que cobramos de dinero, a veces también de golpes, claro, pero se ponían contentos y decían, qué bien, pues tenemos trabajo. Decía, bueno, pues nosotros alegrémonos de que tenemos trabajo aquí, luchando con las tentaciones, vamos avanzando, más nos pagará el Señor, porque vamos madurando. Y viene en el Yucat una cita marginal de una frase, de unas palabras de Benedicto XVI sobre esto de la tentación del cristiano. Así que, Cristina, vamos a leer también esa cita. Cada día el cristiano debe librar un combate que se asemeja al que Cristo libró en el desierto de Judea, donde durante 40 días fue tentado por el diablo. Se trata de un combate espiritual dirigido contra el pecado y, en definitiva, contra Satanás. Es un combate que implica a toda la persona y que exige una vigilancia atenta y constante. Como siempre, en pocas palabras, Benedicto XVI nos daba una enseñanza sólida y concentrada en lo esencial. Cada día, el cristiano debe librar un combate, cada día, y por eso cada día rezamos, no nos dejes caer en la tentación. Hay que rezarlo de corazón. Señor, empieza el día, ayúdame, que hoy tendré tentaciones de un tipo o de otro, pues ayúdame, que no me voy a agobiar, no me voy a angustiar, porque cuento con tu gracia, pero eso tengo que pedirla. Cada día hay que pedir el pan, danos hoy el pan de cada día, no. Bueno, aquí provisiones para un mes, ya he rezado para un mes, no, hombre, no. Ya he respirado hoy por todo el mes que viene, que no, hombre, tienes que respirar cada día, si no te ahogas. Pues cada día hay que rezar, y hay que pedir la gracia, y hay que pedir el perdón, y hay que pedir ese no caer en la tentación. Cada día el cristiano debe liberar un combate que se asemeja, claro, a bastante distancia, pero se asemeja al que Cristo libró en el desierto de Judea. Un combate espiritual dirigido contra el pecado y, en definitiva, contra Satanás. Ya vimos con detención que hay algunas teorías que dicen, bueno, Satanás es un símbolo, es una personificación, sí. Que le digan al padre Amorth, ya fallecido, el exorcista de Roma, que le digan que Satanás era un mito y una personificación. Anda que no podía contarnos y nos contó historias, y con él pues tantos exorcistas, sí, que les digan que es un mito. Anda, que las cosas que hay que oír a veces también. No es ningún mito, es un ser real, ser espiritual, seres reales y espirituales, son pues muchos demonios que el Señor permite su acción, como permite la de los terroristas, y porque sí, Dios permite el mal, es ese misterio del sufrimiento que Él mismo quiso sufrir. Sufrió la tentación y sufrió
pues la maldad de los hombres, claro que sí, pero sabiendo que la victoria final pues es suya. Esto nunca hay que olvidar, que no son dos contendientes del mismo nivel, no es que estén al mismo nivel Dios y el demonio, no, por Dios, de ninguna manera. Eso es el maniqueísmo, como si hubiera dos dioses, el Dios bueno y el Dios malo, para nada. Satanás es una criatura a la que Dios permite hacer lo que le permite, no más. Pero lo permite porque él ve que viene bien para sus planes, aunque nos desconcierte. Ese mal que Dios permite al final nos hace madurar y saca lo mejor de nosotros mismos, porque muchas veces es necesario el sufrimiento para amar en radicalidad. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos, y hay que purificarse, y muchas veces para esa purificación que nos acerca a Dios, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, para esa purificación el Señor nos tiene que podar, tiene que afilar el lapicero, y para ello muchas veces le sirve incluso pues esas tentaciones que vienen del demonio. Un combate espiritual dirigido contra el pecado y en definitiva contra Satanás, un combate que implica a toda la persona y que exige una vigilancia atenta y constante. No agobio, no angustia, no obsesionarse, que tampoco es que aquí a veces uno se encuentra el demonio en cada sitio, ¿no? Ese chistecillo se contaba de un fraile que de repente va el padre prior y se lo encuentra en la sacristía, ahí en la bandeja de la comunión friéndose un huevo, y dice, pero bueno, pero ¿qué es esto? Ay, padre, es que ha sido el demonio que me ha tentado. Y entonces dice que se apareció el demonio y dice, pero qué tontería, a mí jamás se me ocurre tentar de estas tonterías, ¿no? Pues es verdad, a veces le aplicamos al demonio, no, es que ha sido el demonio, mira, tampoco usemos el demonio aquí para todo, que muchas veces son simplemente nuestras imaginaciones y nuestras malas tendencias, y enseguida le queremos echar la culpa a otro, y ahora es el demonio. No, de eso tampoco, pero eso no quita que es verdad, que hay una acción de Satanás, del príncipe de este mundo, que está ahí, que nos tienta, y no hay que agobiarse, repito, porque Cristo es más fuerte. Cristo ha venido a establecer el reino de Dios, el reino de los cielos, frente al príncipe de este mundo, el reino de Dios, el reino de los cielos, que se va a consumar, por supuesto, en la segunda venida de Jesús. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino, pero que ya ha sido inaugurado por la presencia de Cristo, y en él, en esa humanidad, ya está el reino de Dios. Una persona divina mueve perfectamente una humanidad, pero en él se empieza ese reino, empieza a extenderse a su alrededor, la Iglesia, se va extendiendo el reino de Dios, y es lo que vimos después. Lo que vimos después del bautismo y de las tentaciones fue todo este tema del reino de los cielos, que resume aquí el Catecismo en el número 567. Vamos a leer este 567 del resumen del Catecismo. El reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. La Iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Sus llaves son confiadas a Pedro. Como es un número de resumen, pues ciertamente cada frase resume lo que vimos en varios números, ¿no? Y entonces no vamos a repetir todo lo que todos vimos, simplemente pues estas claves, ¿no? Reino de los cielos o reino de Dios, Dios reina. Pues reina primero porque el propio Jesucristo es el reino de los cielos, pues ya digo, es esa humanidad en la que una persona divina mueve por el Espíritu Santo esa voluntad libre, esa inteligencia libre del hombre, Cristo Jesús, Hijo de Dios, pero se va manifestando hacia afuera, dice, en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Es una cita del Vaticano II, del Lumen Gentium 5. El reino de los cielos se manifiesta en las palabras, como vamos acercándonos al reino de Dios, escuchando a Jesús, en las obras, y ahí en las obras muy particularmente veíamos que están los signos o milagros. Claro, Dios reina también sobre la naturaleza, y por tanto tiene ese dominio absoluto que le permite, por un bien sobrenatural, no así porque sí ni por hacer prestidigitación, no, en absoluto, sino por un bien sobrenatural, ayudar a una persona a ir a la fe, por mostrar la misericordia, la compasión ante el dolor, etcétera. Están esas obras de Cristo, esos milagros que vimos también, que algunos racionalistas, e incluso a veces desde la Iglesia, con supuestas buenas intenciones, ¿no? Bueno, pues si esto no es lo importante y tal, pero a veces como que se dejan de lado, cuando ocupan un lugar importantísimo en todos los evangelios sinópticos, San Juan, en toda la tradición de la Iglesia, e incluso los enemigos de Cristo no lo podían negar.
que pasa es que lo atribuían al demonio. Bueno, esto lo hace por Belcebú, pero incluso fuera de los textos bíblicos tenemos testimonios judíos de enemigos de Cristo. Dicen, sí, era un hechicero y tal, porque no podían negar que había hecho obras grandiosas, que manifestaban ese reino de Dios. Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Luego nos dice este resumen que la Iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Aquellos que queremos que Cristo reine en nosotros, convocados en la Iglesia, va el Señor reinando poco a poco, claro, nos va conquistando poco a poco, no es de golpe, por eso dice el germen y el comienzo. Definitivamente solo será en el reino de los cielos, en la consumación escatológica, cuando entonces ya sí, Dios lo sea todo en todos. Pero entre tanto, aquí se va extendiendo el reino de Dios, que empieza por ser esa pequeña semillita en Jerusalén, que se va extendiendo por Israel, que se va extendiendo por el Mediterráneo, que se va extendiendo a lo largo de los siglos por todos los continentes, y lo va haciendo a través de la Iglesia, en la cual pues vamos entrando en el reino. Yo quiero ser reino de Dios, yo quiero que me domine la Trinidad, entonces me bautizo. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este niño que era dominio de Satanás ahora es ya dominio de Dios, ya reino de Dios. Pero luego sigue la lucha, hay que seguir alimentándose para esa lucha contra las tentaciones, los demás sacramentos, la palabra de Dios, la oración, las obras de caridad y misericordia. Todo eso van incrementando el reino de Dios, y no solo a nivel individual, sino a nivel comunitario, el reino de Cristo, la civilización del amor. Todo esto está en germen y está en lucha, porque Dios permite que siga por otro lado Satanás tentando. Y es lo que nos relata de una manera simbólica y misteriosa el libro del Apocalipsis, esa lucha entre, por un lado, esa mujer que da a luz un varón, esa mujer coronada con 12 estrellas, símbolo de María y de la Iglesia, pero enfrente está el dragón rojo, que lucha contra la mujer y lucha contra los descendientes de la mujer, contra los que siguen al Mesías, los que siguen a Jesús. Estamos en esa lucha. Y en esa lucha está esa Iglesia, y viene la última frase que dice: las llaves de ese reino son confiadas a Pedro. El texto fundamental que dijimos que si hubiera que escoger algún texto clave de lo que manifiesta la identidad del católico es Mateo 16. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decís que soy yo? Entonces Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Primero que cree un cristiano no es simplemente en Dios, que eso lo creen todas las religiones, sino que ese hombre, Cristo Jesús, no es un mero hombre, es el Mesías, es el ungido por el Padre, pero es que además es el Hijo de Dios, en un sentido fuerte de la palabra, Dios de Dios, luz de luz, eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero a su vez dice Jesús: si yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. El católico cree en Jesucristo como Hijo de Dios y cree que Jesucristo ha fundado la Iglesia, que no es aquí una religión individualista, Jesús y yo, lo que me diga la palabra de Dios, lo que me diga el Espíritu Santo, aquí cada uno iluminado en lo directo. No, hombre, el Señor ha fundado una familia, una Iglesia, y una Iglesia organizada jerárquicamente, con unos apóstoles, los 12, los constituye ahí como ese colegio apostólico, y a su vez dentro de los 12 pues pone uno de cabeza de piedra. Tú eres Simón, pues ahora te vas a llamar Pedro, piedra, Petrus. Tú eres Cefas, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán contra ella. Porque sí, va a seguir la lucha, y muchas veces la Iglesia parece que se hunde, como la barca de los apóstoles en el lago, pero no, el Señor va en ella. Tranquilidad. La Iglesia, decía Benedicto XVI en su última audiencia, antes ya de retirarse de la renuncia, la lleva el Señor, no la llevamos los hombres, la lleva el Señor. Mi Iglesia, esa frase está escrita en la parte superior de la Basílica de San Pedro en latín y griego. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Mañana, si Dios quiere, pues veremos cómo este número sobre el reino de Dios, número 567, lo explica el Yucat en varios números, pero bueno, vamos a dejarlo hoy aquí. Vamos a reflexionar en todo esto, vamos a recordar que ese Jesús que hizo tantos milagros, ese Jesús que resucitó a aquella niña de 12 años, le dijo: Talita cumi, a ti te lo digo, levántate. También a nosotros quiere levantarnos de nuestras tibiezas, de nuestros pecados. Vamos a meditarlo un poquito, y también quien lo desee puede hacer sus consultas, como ahora nos recuerdan.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es. Y te alza, como levantó aquella niña de 12 años a la que resucitó. Talita cumi, a ti te lo digo, niña, levántate. También a nosotros nos quiere levantar el Señor, pero muchas veces vemos ese sufrimiento. Nos escribe Mario: estoy totalmente de acuerdo con usted, yo siempre digo que si puedo mover un dedo es porque Dios quiere, pero ¿cómo le explicaría yo a una madre que ha perdido a un hijo pequeño por acciones terroristas o enfermedades o cualquier causa? Pues sí, evidentemente es el gran drama del sufrimiento del inocente que tanto nos desconcierta. De eso hablamos muchísimo en su momento. Yo recuerdo que hicimos, precisamente porque esto es un tema recurrente, ¿verdad?, un DVD muy completo con casi 70 audios y sobre todo ahí aparecen algunos testimonios. En concreto el testimonio de unos padres que perdieron un hijo, no de 12, pequeño, pero de 20 años, después de 5 años de un cáncer durísimo. Y es que yo creo que ante estas realidades, pues sí, las explicaciones las hemos dado aquí, hasta dónde podemos llegar, sí, pero al final siempre está ese misterio, y más que las explicaciones es el testimonio. Ahora mismo está en un encuentro donde había jóvenes y matrimonios, y entre ellos varios que han perdido hijos pequeños, pero cuando hay fe en la vida eterna, pues claro, todo se relativiza. Es como dice, mi hijo lo tengo 1 año estudiando en Estados Unidos. Bueno, pues le tengo no sé cuántos años en el cielo, ya me encontraré con él. Sí, ya sé que luego el corazón busca esa cercanía sensible, pero claro, todo cambia cuando hay una perspectiva de eternidad. Y en el fondo decir, mira, pues este murió pequeño, está con Dios, y a lo mejor yo también he conocido padres con un hijo muy perdido en la droga o así, que decían, mire, mejor que muera, porque hay cosas mucho peores que la muerte. Por eso, ¿quién sabe? Solo Dios sabe lo que es bueno y lo que nos conviene. En cualquier caso, ya digo, aconsejo el escuchar ese DVD sobre el sufrimiento humano, donde hay tantas reflexiones doctrinales como testimonios, como este que digo, de ese matrimonio cuyo hijo Miguel, al que conocí, murió. También nos escribe Mariana. Recuerda que hace unos días explicamos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, diciendo que estaba lleno de simbolismos y alusiones al Antiguo Testamento. Eso lo hicimos sobre todo siguiendo lo que explicaba Benedicto XVI en su libro, Jesús de Nazaret. Entonces dice que en unos talleres de oración había algunos que decían que desatar el pollino significa desatar las ataduras terrestres, pecados, soberbia, orgullo, y los mantos que tiraban por el camino son ayudas que Dios nos ofrece para santificarnos. ¿Es esto así? Bueno, hay que distinguir, escribe Mariana, como digo, hay que distinguir lo que directamente está claramente en el texto,
como eso que decíamos, siguiendo a Benedicto XVI, de alusiones mesiánicas. Eso está en esa intención directa, en ese sentido bíblico que se dice. Y otra cosa son las aplicaciones espirituales, que se basan en el texto, que están bien, pero hombre, tanto como para decir que eso es lo que directamente está en la intención del autor, pues eso ya es mucho decir. Es verdad que la palabra de Dios tiene, si las palabras humanas muchas veces tienen mucha riqueza y muchos significados, y podemos leer y releer y trileer las grandes obras literarias y siempre encontramos algo nuevo, pues mucho más la palabra de Dios, entonces siempre puede haber algo más, cierto. Pero bueno, en esto no hay que hacerse líos. ¿Hasta qué punto esto estaba implícito o no? Mira, esto es verdad, esto que nos dice aquí de que tenemos que desatar las ataduras y que Dios nos ayuda, sí. Entonces, pues eso es lo importante. Que te ayuda el pensarlo, bueno, de alguna manera esa escena pues puede tener esas consecuencias espirituales, muy bien. Pero ya el decir que eso directamente estaba en el texto, pues bueno, probablemente no. En fin, por ahí va un poco la cosa. Y vamos a ver, aquí me llega otro. Si Dios crea todo, ¿también crea al demonio y el infierno? Buena pregunta. Dios no ha creado demonios, Dios ha creado ángeles. Todos los ángeles los ha creado buenos. Y algunos de ellos, pecando, son como se convierten en demonios. Demonio no es que sea un ser creado demonio por Dios, así como un ser malo, no, hombre, no. Dios todo lo que crea es bueno. Pero tanto el hombre como el demonio, ambos creados en amistad con Dios, el hombre comete el pecado original, entra el pecado en la humanidad, y los ángeles, algunos de ellos, no sabemos qué porcentaje, pero en fin, deberían ser bastantes, rechazan a Dios y es lo que llamamos demonios. No es que haya creado demonios. ¿Y el infierno qué es? No es tampoco, Dios no ha creado el infierno, sino que el infierno es la situación de aquellos que eternamente quedan separados de Dios. Esta vida es un infierno, mi vida es un infierno porque yo estoy lleno de odio, de egoísmo. Bueno, pues eso eternamente es el infierno. No es que ahora Dios ha creado un sitio y dice, ahora aquí os meto a todos los malos, sino que es esa situación de los que libremente se han separado de Dios. Por ahí va la cosa. Muy bien, pues lo tenemos ya que dejar. Seguiremos mañana, si Dios quiere. Pedimos al Señor su bendición. Yo recuerdo que la semana que viene, martes, miércoles y jueves, tendremos a esta hora programas especiales con dos obispos, don Demetrio, obispo de Córdoba, y don José Rico, obispo auxiliar de Getafe, sobre documento de la Conferencia Episcopal Española sobre Jesucristo. Y vamos a aprender mucho para profundizar en nuestra fe cristiana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.